Hola, siguiendo con la programación del curso gratuito de Excel nivel básico organizado por la empresa Incajep, veamos ahora lo que corresponde a las funciones mínimos y máximos. Muchas veces es muy común buscar el mínimo y un máximo de una serie de datos. Por ejemplo, en el caso de acá, queremos encontrar el mínimo o el máximo del importe de cada uno de ellos. Por ejemplo, el mínimo e importe en frutas. Tendríamos que escribir mínimo para min para encontrar el mínimo y máximo max para encontrar el máximo, ¿no? Entonces vamos a ver así. Yo lo puedo escribir así igual. Recordemos que es para llamar una función. Pongo mínimo, me aparece esto, doble clic, selecciono todo el rango de datos que quiero encontrar el mínimo y el mínimo es 20. Justamente es el mínimo 20. Ahora igual del mismo modo como el máximo. Por ejemplo, máximo, escribimos max de todo este rango de datos y seleccionamos enter y el máximo es 50. Entonces, algo que también se puede hacer como mínimo o máximo, por ejemplo, yo quiero encontrar el mínimo o el máximo, ya sin escribir la función puedo irme directo a fórmulas, autosuma y ponerle por ejemplo el máximo. Acá encontrar el mínimo y el máximo sería acá donde, a ver, en fórmulas, autosuma, poner el máximo y le doy y le da 100. Ese 100 es el máximo. También puedo decirle que sea mínimo, autosuma, le doy mínimo y sería el mínimo 20. Igual, ¿no? Recordemos que ahora me había olvidado anteriormente. Por ejemplo, si yo encuentro acá o selecciono esto de acá para recordar lo anterior de promedio, recordemos que yo si solamente quiero ver la suma total de todos datos, en la parte de abajo nos da esa suma que es 140, pero también puedo ver el promedio en este caso es 35, ¿no? Eso es lo que quería mencionar. Y aquí también la cantidad de datos que son 4, ¿no? Entonces Excel fácilmente nos da esto de acá sin necesidad de poder operarlo. Entonces sacamos el mínimo y el máximo de esa forma, pero también nosotros podemos sacar el mínimo y máximo de varios cuadros, de varias tablas o datos. Por ejemplo, voy a hacer el mínimo. En este caso voy a poner de todos estos datos, sacamos el mínimo. De todos estos datos sacamos el mínimo. De todos estos datos sacamos el mínimo. Y de todos estos datos sacamos el mínimo. Si nos damos cuenta, el mínimo de todos ellos es 10, el que justamente está acá. Entonces si nosotros le damos enter, sería 10, el mínimo. Pero también yo puedo incluir de todos estos, digamos, una constante. Por ejemplo, si yo le agrego acá, después de todo esto le doy un coma 1, o sea, el valor 1, o sea, todos estos datos, esto y aparte el 1. ¿Cuál me daría el mínimo? 1, ¿verdad? Y me da ahí 1. Entonces es lo mismo que en la suma poner una constante y también podemos poner ahí el mínimo, ¿no? Pero no sería, digamos, tan fácil saber si está ahí en esta función. Tendremos que ver la sintaxis de eso y es un poco fastidioso. Entonces, como en la suma, se recomienda que una constante esté dentro de una celda para poder manejarlo y visualizarlo bien. Entonces eso es lo que corresponde a la función mínimo y máximo en Excel. Fácil con estas funciones mínimo y máximo. Recordemos que también podemos hacer una mezcla, un combinado de varias funciones. Por ejemplo, sacamos el mínimo o luego sacamos la suma, luego podemos sacar el promedio, etcétera, ¿no? Y una función incluida dentro de otra función. Bien, entonces eso es todo lo que corresponde a mínimos y máximos en Excel. Muchas gracias.